Buenas tardes, una semana más. Bienvenidos, bienvenidas y gracias de nuevo por vuestra presencia y vuestra confianza. En esta tarde os quería proponer una práctica afectiva. Hace tiempo que no hacemos y sin embargo constituye las prácticas afectivas, más allá de la que cada cual en concreto elija, constituyen una práctica, yo creo, imprescindible por aquello que tiene también del cuidado psicológico y de ir favoreciendo, en la medida de lo posible, la mayor unificación, integración o armonía en este plano psicológico. Es como acoger lo que es nuestra personalidad, acoger todo ese conglomerado de movimientos psíquicos, mentales, emocionales y poder avanzar hacia una, como digo, integración cada vez mayor. Os quería proponer también esta práctica ya conocida que habla de la acogida de sí y en la que yo os iré invitando a dar algunos pasos. En primer lugar, a llevar las manos, una mano o las dos manos en la zona del corazón, empezando por sentir simplemente el contacto, una sensación física, corporal, solo el contacto. En un segundo momento, a partir del contacto, favorecer ya un sentimiento, no solo sensación, un sentimiento de cercanía, de sentir que estoy contigo. Sabemos que cuando cultivamos en nuestra vida cotidiana este sentimiento de estar con nosotros mismos, este sentimiento de cercanía, eso beneficia automáticamente todo lo que es nuestro modo psicológico de vivir, ¿no? Y en tercer lugar, después del sentimiento de cercanía, favorecer propiamente el sentimiento de amor, de un amor comprensivo, gratuito, incondicional hacia nosotros mismos. Y ahí iremos avanzando también, cada cual somos conscientes de las resistencias, de las dificultades, a veces incluso de las trabas que podemos experimentar para sentir ese amor hacia nosotros mismos, pero sigue siendo igual toda una tarea de entrenamiento y, en definitiva, de desarrollar la capacidad de amor que hay en cada uno y cada una de nosotros con ese objetivo. Así que empezamos esta práctica. Como siempre, puede ser bueno que empieces llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes atender ahora la respiración. Y suavemente puedes colocar las manos en la zona de tu corazón, en el pecho, y poner toda la atención en primer lugar en la sensación de contacto. Es una sensación puramente física, puramente corporal. Es atender el contacto de una mano con la otra, de las dos manos con esa zona de tu cuerpo, toda la atención solo en la sensación de contacto.
A partir de esa sensación de contacto, puedes favorecer ahora un sentimiento de cercanía hacia ti. Si te ayuda, puedes hablarte interiormente. Puedes decirte, por ejemplo, ahora siento que estoy conmigo. Estoy conmigo. Me siento cercano o cercana a mí. Y favorece, cultiva todo lo que te sea posible ese sentimiento de cercanía. Y a partir de ese sentimiento de estar contigo, de cercanía hacia ti, puedes favorecer ahora un sentimiento de amor comprensivo, gratuito, incondicional hacia ti. Puedes conectar con la capacidad de amar que ya conoces, puedes conectar con el amor que eres y dirigir en este momento todo ese amor hacia ti. Como sabes bien, el amor nunca encierra, nunca nos infla, al contrario, el amor cuando es genuino, abre, expande, libera, favorece ese amor hacia ti. Si te ayuda para sostener el sentimiento de amor, puedes también hablarte interiormente, diciéndote lo que consideres más adecuado. Por ejemplo, puedes decirte, me acojo tal como estoy. Me acojo tal como estoy.
soy amable conmigo. Soy amable conmigo. Y ahí permanecemos unos minutos en silencio, queriendo favorecer con lo que más nos ayude el sentimiento de amor hacia nosotros mismos.
Nos acercamos esta tarde a este tema, a todo lo que gira en torno al yo, el yo que creemos ser. He querido subrayar justamente la palabra creemos porque la identificación con el yo, con lo que es nuestra personalidad, no es nada más que el resultado de una creencia. No significa que seamos ese yo, significa que creemos o hemos podido creer que somos ese yo. Como decíamos en el encuentro anterior, al principio de nuestra existencia no existe ningún yo. Hay un estado de fusión, un estado indiferenciado anterior al yo o al ego, donde se vive una fusión completa o incluso confusión con el entorno. Esto es así hasta que emerge la mente. Cuando emerge la mente, con la mente emerge su capacidad de apropiación y su capacidad de decir mío. Y donde el niño dice mío, ahí ha nacido también el yo. Es un proceso normal, es un proceso inevitable, pasamos por ahí. Lo que ocurre es que el riesgo de esa etapa del proceso es que nos estanquemos en ella y que entonces a partir de la vivencia que se produce con la emergencia de la mente que dice mío, nos quedemos estancados en esa creencia, en creer que somos ese yo concreto que es nuestra personalidad. ¿Qué ha ocurrido ahí? Ha ocurrido una cosa muy simple, que debido a la naturaleza de la mente, aquello que somos, que es ilimitado, de pronto queda, según nuestra creencia, constreñido en un cuerpo, en una mente, en un psiquismo, y eso es lo que llamamos yo. Y ahí estamos instalados en esa creencia que puede perdurar tiempo y tiempo, porque es una creencia lógicamente también sostenida, alimentada y fortalecida por todo nuestro entorno familiar, educativo, social, etc. Porque como especie los humanos nos hallamos anclados mayoritariamente en esa misma creencia. El objetivo, pues, de lo que quería compartir en este y algunos encuentros posteriores es mostrar que se trata solo de una creencia para poder plantear por nosotros, en nosotros mismos al menos, un interrogante, es decir, ¿realmente soy ese yo que creo o que he creído ser? ¿Realmente mi identidad se circunscribe a la personalidad o es algo diferente? Quería empezar con algún apunte sobre una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Yo he recibido muchos correos en torno a esta cuestión. Una pregunta que nos hacen a raíz de estas sesiones que venimos desarrollando. La pregunta es esta: ¿qué es el yo? Y recuerdo un correo amistoso y amable, pero por otro lado con un punto de... no digo de enfado, pero casi, es decir, es que tal como habláis del yo, del ego, fácilmente eso se presta a confusión. Entonces necesito una definición, decía, clara y concisa para responder esa pregunta. Lo que llamamos el yo, ¿qué es exactamente el yo? Pues bien, tal como yo lo veo, y me atrevería a decir que dentro del ámbito de la psicología transpersonal, yo es igual que ego, igual que persona, y exactamente igual, con él aludimos, a nuestra estructura psicofísica. Yo sé que en algunos ámbitos, sobre todo también de todo este mundo, se distingue de una forma hasta tajante lo que es el yo de lo que es el ego. El yo sería la parte buena en la persona, el ego sería la parte deformada o la parte que nos genera problemas. Tal como yo lo veo, son sinónimos. Al final, ego no es nada más que decir en latín yo. Cambiamos de idioma, pero hasta el término es el mismo. Es igual que si en euskera dijéramos ni, o en italiano io, o en francés je, o moi, o en inglés I, pero es lo mismo. Entonces, yo y ego es la misma cosa. Con ello nos referimos a nuestra personalidad, a nuestro personaje o nuestra persona, y con ello nos referimos exactamente igual a nuestra realidad psicofísica, es decir, al conjunto que constituye y que forman nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro psiquismo. Antes de avanzar incluso me gustaría subrayar algo. Este es el yo que necesitamos integrar si queremos vivir como personas más o menos unificadas y armoniosas. Y aquí es donde se ancla justamente el trabajo psicológico. El trabajo psicológico no es otro que aquel
trabajo, aquella tarea que tiene como finalidad o como objetivo el cuidado de nuestra personalidad, de nuestro yo o de nuestro ego. Porque, y aquí podemos empezar a desmontar algunas de esas creencias que sí que creo que son fuente de confusión, la creencia que nos hace ver el yo como no bueno, como algo de lo que tenemos que desconfiar. Frente a eso me parece fundamental la insistencia en afirmar que el yo siempre es bueno, en el yo no hay ningún problema. Por tanto, no hay que matar al yo, como a veces se lee en algunos, se escucha en algún texto que funciona en esta línea, no hay que deshacerse del yo, seríamos personas rotas en el sentido psicológico y por tanto no podríamos hacer nada más, y ni siquiera hay que descuidarlo. El yo es bueno, el yo es bueno. El ego, así entendido, es igualmente bueno. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema nunca está en el yo, sino que está en la ignorancia que nos lleva a identificarnos con él. Por tanto, no es un problema del yo, no es un problema de nuestra estructura psicofísica, no es un problema de nuestra personalidad, es un problema que arranca de donde arranca, que viene de muy lejos también como especie, y es un problema de ignorancia que nos hace identificarnos con esta realidad psicofísica que hemos llamado yo. ¿Cuál es el resultado de esa identificación? Aquí empieza la gravedad. El resultado es que nos tomamos por lo que no somos y desconectamos de lo que realmente somos. Entonces, como veis, luego todavía insistiré un poquito más utilizando otras expresiones. El yo no tiene nada que ver con este problema, con este resultado. El yo es lo que es. El resultado es consecuencia de mi ignorancia que me hace identificarme con lo que no soy, con las consecuencias que luego eso tiene en todos los ámbitos y en todas las dimensiones de nuestra propia existencia, y que me hace desconectar y, por tanto, alienarme, alejarme, extrañarme de aquello que realmente soy. Y aquí es donde se enmarca el trabajo espiritual o, si queréis, transpersonal. Si el trabajo psicológico tenía como objetivo comprender, conocer, integrar, desarrollar, unificar, armonizar el yo o el ego de la manera más ajustada, y es un trabajo imprescindible y que tenemos que realizar durante todos los días de nuestra existencia, el trabajo espiritual consiste en un trabajo sobre todo de comprensión, que luego se plasmará en la vivencia, la comprensión de que no somos ese yo psicológico que sin embargo requiere nuestro cuidado. El trabajo espiritual, por tanto, se puede definir como un trabajo de autotrascendencia y que no nace de ningún empeño mental, sino no estaríamos trascendiendo nada, seguiríamos estando dentro de los parámetros de la mente. No. Es un trabajo de comprensión que trasciende la mente y que nace también justamente del silencio de la mente. Por tanto, cuando hablamos del yo, ¿de qué estamos hablando? En una expresión quizá más ajustada, más neutra y por tanto que puede favorecer mejor el sentido de lo que quiero decir, yo es lo mismo que hablar de el centro psicológico de la persona. Eso es el yo. Entonces, ¿cómo puede ser malo nuestro centro psicológico? En absoluto. O todavía, para ampliar un poquito más esta definición, el yo es el centro operacional que rige nuestra vida mental, nuestra vida cognitiva y nuestra vida emocional. Evidentemente, no solo no es algo malo, sino que es algo imprescindible si queremos vivir nuestra condición de seres humanos. Es nuestro centro psicológico, es el centro que rige nuestra vida mental y nuestra vida emocional, por tanto es fundamental que sea un centro lo más sano posible. Yo creo que de hecho, y quizá en el futuro de nuestra especie esto sea ya, como ha ocurrido con las etapas anteriores, un logro realizado, lo que puede llamar a confusión es que al llamar a ese centro, al designar ese centro con el nombre de yo o de ego, nos identificamos con él y dejamos de verlo como lo que es un puro centro psicológico,
para personalizarlo, para convertirlo en alguien, y no solo eso, sino identificar nuestra identidad, valga la redundancia, con ese alguien. Vamos a verlo con otro ejemplo. Actualmente, por el momento del proceso evolutivo en el que nos encontramos como especie, a nadie se le ocurre, a no ser que tenga un trastorno mental, identificarnos con el cuerpo. Y sin embargo, somos conscientes de que nuestro cuerpo requiere cuidado en diferentes aspectos. Entonces yo cuido mi cuerpo, busco que esté sano, que esté bien alimentado, que tenga ejercicio, etc. Pero al hacer el trabajo sobre mi propio cuerpo, no me identifico con él. Yo sé que no soy ese cuerpo, aunque también lo sea, que también lo integre. Del mismo modo, si yo sé que en mí hay un centro psicológico que rige toda mi vida mental y emocional, yo sé que voy a cuidar ese centro psicológico, voy a dedicarle la atención que se merece, pero no tendré que identificarme con él. Y entonces el problema en torno a lo que llamamos yo y demás se acaba, cesa. ¿Por qué? Porque hemos comprendido con precisión qué es exactamente ese yo. Lo cual nos manifiesta algo claro, de que el problema, como decía antes, no está en el yo, sino que está en el mecanismo de la apropiación que constituye una característica de la mente. Y eso es lo que produce como resultado que cuanto más desapropiados o desidentificados nos vivamos con respecto a lo que llamamos yo, más nuestra persona transparentará la verdad de fondo. Y a la inversa, cuanto más identificados estemos con esto que llamamos yo, es decir, con nuestro psiquismo, con ese centro psíquico, cuanto más nos reduzcamos a ellos, más estaremos generando confusión acerca de lo que somos y, por tanto, también sufrimiento. Dicho lo cual, me voy a detener en compartir, aunque sea brevemente, los verbos que son los más queridos para el yo, los que más conjuga y, por tanto, aquellos en los que con más facilidad nos podemos perder al identificarnos con él. El primer verbo que le encanta conjugar al yo o al ego es el verbo pensar versus atender, hasta el punto de que podemos decir con razón de que el yo es adicto al pensamiento. Claro, la mente se maneja genial en el mundo del pensamiento, es su mundo, es su hábitat natural y rehúye la atención, entre otras cosas porque la atención supone también la disolución del yo, como veremos. Entonces es normal que la mente y el yo se vuelva adicto al pensamiento y esté todo el rato girando en el mundo del pensamiento y le cueste tanto, y además rehúye incluso, renunciar a todo ese mundo. El resultado de priorizar este verbo pensar contraponiéndolo, contrapuesto al verbo atender, es tremendo, porque nos lleva, sin darnos cuenta, a poner nuestra identidad en el pensamiento, hasta el punto de que ya no nos vivimos siéndonos, sino pensándonos. Y esto sí que tiene consecuencias luego terribles para toda nuestra existencia. Un segundo verbo. Al yo le encanta conjugar el verbo etiquetar frente o versus a no juzgar. Es una consecuencia de lo anterior, porque al final pensar, ¿qué es? Pensar es juzgar, es emitir juicios, es poner etiquetas. Cuando yo pienso algo de un objeto o de una persona o de una circunstancia, al pensar algo de eso, lo que estoy haciendo es poner una etiqueta, sobreimponer, ¿no?, una etiqueta concreta a aquel objeto o aquella situación. Y eso tiene también una consecuencia grave, y es que a partir de ahí ya no vemos las cosas ni las personas como son, sino según lo que pensamos de ellas. Por ejemplo, se suele decir que un test para verificar la desidentificación de una persona de su propio yo, un test para verificar nuestro nivel de comprensión, se puede plantear de este modo. Cuando yo miro a una persona, yo veo a esa persona o veo la imagen mental que yo tengo de esa persona.
Y esto lo podemos extender a todo tipo de personas, pero incluso aquellas con las que convivimos o con las que tenemos relaciones más cercanas, de mayor proximidad, ¿no? Y de más cariño. A estas personas con las que yo convivo habitualmente, que puede ser mi pareja, hijos, padres, amigos, yo cuando miro a esta persona, a estas personas, las veo tal como son, o lo que yo veo son las imágenes que tengo ya ahí archivadas acerca de esas personas. Las consecuencias que se derivan de un caso y en otro son totalmente divergentes. Cuando yo veo a la persona, ese encuentro con la persona será siempre novedoso, aparte de respetuoso, etc. Pero cuando yo veo a la imagen que tengo de la persona, es un encuentro rutinario, no puede haber novedad ahí. Esto es una consecuencia. Pues bien, dentro de las etiquetas que le encanta manejar al yo, porque todo lo que él ve lo etiqueta, las divide en dos bloques: lo que le resulta agradable y lo que le resulta desagradable, aquello que me gusta y aquello que no me gusta. Y una vez que he dividido la realidad total en estas dos etiquetas, no puedo funcionar sino con lo que en el budismo se conoce como la ley del apego y de la aversión, es decir, quiero aferrar todo aquello que me gusta, aquello que he etiquetado como agradable, y trato de rechazar todo aquello que he etiquetado como desagradable, aquello que no me gusta. Dicho eso, está claro que la llamada ley del apego y de la aversión no es nada más que una fuente incesante también de sufrimiento, porque tanto lo que me gusta es transitorio, impermanente, con lo cual lo voy a perder, y aquello que no me guste, por más que lo rechace, también se va a hacer presente. Un tercer verbo que le encanta conjugar al ego es el verbo hacer versus ser. ¿Por qué? Porque el ego estamos diciendo que cuando se absolutiza es un vacío, no es nada más que una creencia que somos ese ego. Para sostener esa creencia necesita alimentarse, y se alimenta, entre otros modos, a través de la acción, creyéndose el autor de nuestras acciones. Esta sensación de autoría que el ego trata de aferrarse a toda costa y que la mente lo sostiene, otorgándonos al ego la sensación de que es el hacedor, de que es el sujeto de las acciones también, es lo que de nuevo hace al ego adicto a la acción, produciéndole con frecuencia alergia al ser. Le interesa poco al ego, así entendido, a nuestra identificación con el ego, le interesa poco ser. Lo que le interesa es hacer, porque el hecho de la acción lo alimenta, es como que le recarga la energía. No es extraño entonces que mientras permanece nuestra identificación con el ego, estemos en el activismo y rehuyamos por todos los medios el silencio. Un cuarto verbo que le encanta al ego es el verbo tener, hasta el punto de que también puede definirse o se define, aunque no lo verbalice, de esa manera: yo soy lo que acumulo, yo soy lo que tengo, tanto tienes, tanto vales, en esa misma línea. Por la misma razón, es igual, en cuanto vacío, el ego funciona como un parásito, y un parásito no tiene vida propia, sino que vive gracias a la energía que puede sustraer o que puede robar a alguien o a algo, ¿no? En este caso, el hecho de poseer, de tener o de acumular, al ego le otorga la sensación de que como tiene, es. Y esto es lo que explica que funcionemos así. Esto se ancla también en ese mecanismo característico de la mente que hemos llamado la naturaleza apropiadora o la apropiación. Por eso todo lo que ve el ego lo que busca es apropiárselo. Y finalmente hay un quinto verbo, que es el verbo aparentar, que tiene que ver con la imagen. Es como si el ego, debido también a esa naturaleza vacía del mismo, dijera: yo solo existo cuando soy visto. Y esto casa mucho con este rasgo presente en todo ser humano que hemos llamado narcisismo, ¿no? Es el querer ser visto a toda costa y, en cierto modo, incluso el querer ser especial o ser único, como si
en ese reconocimiento como alguien especial por parte de los otros, yo estuviera afirmando también mi propia personalidad egoica o mi propio ego. De hecho, la identificación con la imagen, de la que hablábamos también en el encuentro anterior, no es sino una manifestación de este rasgo narcisista que es el exhibicionismo. Exhibicionismo que puede ser más o menos camuflado también, pero que va en esa línea. Pues bien, junto con estos verbos que le encanta conjugar al yo, al ego, hay también algunos rasgos que lo caracterizan. Haré poco más que enumerarlos, pero me parecen básicos tenerlos también en cuenta. En primer lugar, lo primero que caracteriza al ego es la necesidad que podemos nombrar incluso como carencia, porque de hecho vemos que el ego no puede sostenerse en sí mismo, no puede tener consistencia propia, porque no es nada más que una creencia. Una cosa es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro psiquismo, que es un objeto que tenemos que atender y cuidar, y otra diferente es la creencia de que eso sea nuestra identidad. Ahí es donde me refiero que es solo una creencia y por tanto no es raro que se vea como pura necesidad. En definitiva, visto desde este ángulo, el ego no es nada más que un manojo de miedos y de necesidades. Un segundo rasgo típico del ego, así entendido, es la reactividad. Y esto explica que cuando estamos identificados con el ego o identificados con nuestro yo, ¿no? Cuando estamos reducidos a nuestro yo, no respondemos, sino que reaccionamos. Ante cualquier estímulo que nos llega, no hay una toma de distancia que nos permite situarnos en nuestro buen lugar o responder desde nuestra verdadera identidad, sino que reaccionamos con aquel impulso que nos brota. Con un añadido, con el hecho de que el ego ignora que la reacción no nace por aquello que le han hecho o le han dicho los demás. Eso ha sido un despertador o un detonante, sino que nace de uno mismo. Me parece importante subrayar este punto, que la reacción nace siempre de mí. La reacción no nace de lo que me han hecho, que ha sido únicamente el estímulo en el que mi reacción ha tomado pie. Un tercer rasgo del ego es el egocentrismo o narcisismo. Es una casi tautología, porque es lo que lo caracteriza o lo define. El ego tiene que vivir para poder sostenerse girando en torno a sí mismo. Esto explica que mientras hay identificación con el ego o reducción al ego, es inevitable tanto el egocentrismo, el yo mime conmigo, como el narcisismo. Un rasgo más del ego es la inseguridad. La inseguridad porque al no ser autoconsistente y no poder apoyarse en sí mismo, está siempre hambriento o hambreando de aquellos factores que puedan otorgarle una sensación de seguridad. Por eso también que se aferre a los verbos que hemos citado antes, ¿no? Busca seguridad en el tener, busca seguridad en el poder, busca seguridad en el aparentar, en sus relaciones, en sus creencias, es hambriento de seguridad. Otro rasgo que lo caracteriza también es la confrontación o disyuntiva. El ego se afirma enfrentándose a lo que no es él, y entonces la confrontación, igual que la comparación en un sentido más amplio todavía, son alimento para el ego. Y tiende a vivir a partir de ahí en esta disyuntiva que es o tú o yo, o lo otro o yo. Pero siempre al considerarse como el centro de todo este universo egoico, tiene que posicionarse no de manera integradora, no de manera de sumatoria o de ir añadiendo, de verse como parte de un conjunto, sino precisamente como distinguiéndose del conjunto. En la misma línea, otro rasgo que lo caracteriza es la separatividad. Vive en tanto en cuanto se considera algo separado del entorno o del resto. En el momento mismo en que se viera formar parte de una unidad de una forma radical, su creencia de ser algo separado automáticamente desaparecería.
El yo vive, efectivamente, gracias a la idea de la separación y de la diferencia. Por tanto, se va a encargar él, de una manera incluso automática y, en cierto modo, inconsciente, de acentuar en todo momento y en todo lo posible su idea de ser diferente, ¿no? Su idea de estar separado. El miedo es otro rasgo fundamental, también básico del ego. Se suele decir que donde hay idea de un yo separado, donde hay identificación con el yo, habrá ineludiblemente siempre sentimiento de soledad, de miedo y de ansiedad. Porque es por definición, si yo me considero algo separado de los demás y del entorno, forzosamente voy a sentir soledad. Con la soledad voy a sentir hambre de seguridad, hambre de afecto, es decir, ansiedad, y voy a sentir también miedo de que no sé dónde sostenerme. Por eso cuando en la especie colectiva humana se dio el paso de aquellos primeros entre primates y homínidos a lo que llamamos nuestra especie ya de Homo sapiens, ahí se produjo también el paso de una vivencia más o menos armoniosa con el entorno, aunque fuera, repito, en un nivel animal, no queremos retroceder a él, pero en aquel entorno donde el animal se sentía a gusto en el hábitat, cuando emerge la mente, cuando emerge el Homo sapiens, con esa emergencia aparecen también los miedos desproporcionados, exagerados, no ya el miedo animal, aparecen sentimientos de soledad y sentimientos de ansiedad. La ansiedad es, por tanto, también otro rasgo característico del ego. La ansiedad que no es nada más que hambre de afecto en su núcleo y que conlleva, como indica ahí, la incapacidad o dificultad muy grande para estar en el momento presente, porque la ansiedad nos hace estar siempre como disparados interiormente hacia el futuro, soñando con encontrar en el futuro aquello que sacie la carencia que experimentamos en el presente. La carencia o la soledad, como decía antes. Donde hay yo, donde hay ego, habrá soledad. Y por más incluso que nos sintamos acompañados, hay no sé si llamar espacio interior de soledad inalienable. De hecho, nacemos solos, el yo nace solo y el yo también muere solo. En definitiva, todos los rasgos que vengo nombrando se pueden sintetizar en este. El yo es un vacío esencial. Y ya no solo por un vacío fruto de una carencia afectiva, psíquica o emocional, sino por la propia constitución de lo que llamamos ego. Al ser no consistente, al ser una creencia proyectada por la mente, estamos hablando casi de en cierto modo, una irrealidad, ¿no? Algo fabricado por la mente no puede ser nada más que vacío, porque no tiene en sí mismo el fundamento o apoyo en el que hacer pie. Si estos son los verbos que le gusta conjugar al ego y los rasgos que lo caracterizan, hay también dos mecanismos del ego que me parece importante resaltar. Por un lado es la identificación con la mente, hasta el punto de que lo que llamamos ego o yo no es nada más que la mente en acción, pero es lo mismo, ¿eh? La mente apropiadora da como resultado el que digamos mío de algo, de alguien incluso, y que al decir mío haya nacido el yo. Por tanto, la identificación con la mente y la apropiación constituyen los mecanismos que dan soporte a la creencia de que somos el ego. Y por eso, a partir de ese mecanismo de la apropiación, es también normal que el ego iba conjugando todo el tiempo estos verbos yoar y miar, es decir, que iba girando en torno a sí mismo, lo cual explica que lo posesivo sea siempre la esencia de lo personal, dicho de un modo más sencillo, que mientras yo me identifique con mi personita, con mi persona, con el yo o con el ego, mi funcionamiento estará marcado también por lo posesivo, es decir, por la apropiación,
por el apropiarme de todo. Y al tomar todo de una manera personal, fácilmente iré por la vida en clave de verdugo o en clave de víctima, porque todo lo percibiré como afectándome de una manera personal. Si aquello que me afecta de una manera personal me hace sentir mal, me situaré interiormente como víctima de la vida, de las circunstancias, de los acontecimientos, de los otros, en definitiva, víctima. Si por el contrario, dentro de ese marco mental que me hace identificarme con el ego, logro imponerme a los otros o las circunstancias, me sentiré no solo hacedor, vencedor, pero con bastante frecuencia también como verdugo. Y entonces podemos pasar toda nuestra existencia alternando estos papeles entre víctima y verdugo también. Pero vuelvo a repetir algo que decía al inicio. El problema nunca está en el yo. Y esto es muy importante porque si no, nuestro lenguaje es muy limitado y hasta nuestro lenguaje puede traicionarnos y nos podemos engañar. Y de ahí volvemos a elaborar también etiquetas que califican al yo, que en realidad es una realidad, es algo neutro, lo califican de una manera peyorativa. Y así lo vemos como si fuera nuestro enemigo o nuestro adversario. Repito por enésima vez, el problema nunca está en el yo. El problema está en la ignorancia que me lleva a identificarme con él y que me lleva también a reducirme a él. Pues bien, todos estos verbos que al ego le gusta conjugar, todos los rasgos que lo caracterizan y todos los mecanismos a los que tiene que echar mano para buscar autosostenerse como una creencia, todo ello se intensifica en modo directamente proporcional a nuestra identificación con él. De modo que cuando va disminuyendo, gracias a un trabajo psicológico y espiritual, cuando va disminuyendo la identificación con el yo, vemos que cambia también la intensidad de los verbos que conjugábamos antes. Y que en lugar de estar tanto en el pensamiento, empezamos a estar más en la atención. Que en lugar de estar tanto en la etiquetación de todo y de todos, estamos más en una actitud interior de no juicio. Que en lugar de estar tanto en la acción y en un activismo a veces frenético, hemos empezado a valorar más lo que es el ser y vivir siendo. Que en lugar de estar en una mecánica o dinámica de acumulación, de tener, de acaparar por encima de todo, nos hemos vuelto y hemos entrado en una forma de vivir mucho más desapropiada. Y así todo. Y que todos estos rasgos que antes pesaban tanto sobre nosotros, como la soledad, el miedo, la ansiedad, etcétera, van perdiendo también fuerza y peso en nuestra propia existencia, porque nos hemos abierto a esa comprensión mayor desde la que percibimos la realidad de un modo radicalmente diferente. Abrirnos a la comprensión significa abrirnos a nuestra identidad profunda y en esa identidad desaparece el sentimiento de soledad, porque experimentamos, comprendemos que en nuestra verdadera identidad somos uno con todo lo que es. Desaparece también el miedo, porque sabemos que lo que somos en profundidad se halla siempre a salvo. Desaparece la ansiedad, porque caemos en la cuenta de que no tenemos nada que perseguir de una forma desesperada para poder sentirnos bien, sino que a todo aquello que desde nuestra mente anhelábamos, hemos descubierto que en realidad ya lo somos. Por eso, insisto, todo se ventila en el nivel de nuestra identificación, mayor o menor, con el yo o con el ego. Y que ahí es donde reside la clave fundamental. Por tanto, la pregunta que nos queda para poder continuar en encuentros sucesivos sería esta. Hemos visto cuáles son los verbos que el ego conjuga habitualmente, cuáles son sus rasgos característicos, así como los mecanismos de identificación y de apropiación.
Pero la gran pregunta a la que nos introduce todo este trabajo de la psicología transpersonal o todo el trabajo espiritual es ese. ¿Pero somos solo ese yo? ¿Realmente somos el ego, el yo que pensamos ser? ¿Somos solo nuestra mente? ¿O somos más que ella? En definitiva, es volver a la pregunta de siempre, ¿qué soy yo? Y experimentar que cuando vamos dando una respuesta adecuada a esa pregunta es cuando se empieza a operar en nosotros un cambio de estado de conciencia. Es el paso del estado mental al estado de presencia. O por decirlo en las etapas del proceso que recordamos en la sesión anterior, pasamos de la etapa cuarta a la quinta, de aquella etapa en la que estábamos instalados, identificados con la mente, a la etapa en la que nos reconocemos en el testigo capaz de observar la mente. Con esta pregunta continuaremos. ¿Somos solo el yo? ¿Somos solo la mente? ¿Qué soy yo en definitiva? Y esto trataremos de abordarlo en la próxima sesión. Y tal como venimos recordando, dentro de este ciclo de conferencias sobre espiritualidad, este año con el título de Espiritualidad y Liberación, llevadas a cabo por la Biblioteca de Navarra y por la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña. Por cierto, ahí tenéis el enlace, espiritualidadpamplona-irunea.org, donde podéis ver todos los detalles. Llegamos el próximo lunes, que será ya el día 10 de mayo, a la última de las 5 conferencias que componían el ciclo. Esta lleva por título Espiritualidad y Víctimas y la desarrollará Juan Manuel Palma, que vendrá a acompañarnos desde Sevilla. Seguirá siendo presencial con el aforo limitado el lunes a las 7 de la tarde, al mismo tiempo que retransmitida en directo también a través del canal de YouTube de la propia biblioteca. Y con esto llegamos al final de la sesión de esta tarde. De nuevo y una vez más, gracias por vuestra presencia y vuestra confianza.